Bienvenidos a nuestra serie sobre el Apocalipsis, ya llegando al capítulo 1 y el versículo 9, del 9 al 20 de este capítulo 1, tenemos la primera sección en sí, de 3 que nos da el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo en el versículo 19. Por eso hemos titulado esta sección Las cosas que has visto. Y para esto voy a leer en Apocalipsis 1, primeramente el versículo 19. Si tiene Biblia a la mano y gustaría acompañarme, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, primeramente, dice así la palabra de Dios. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahora hemos considerado en los primeros 8 versículos del capítulo 1 el prólogo y hemos hecho mención de los últimos 16 versículos, el epílogo, allá en el capítulo 22 del versículo 5 hasta el versículo 21. Entonces, como dos sujetalibros, si quiere, el libro empieza con un prólogo y termina con un epílogo. Pero aquí en el versículo 19 del capítulo 1, el Señor Jesucristo mismo le da a Juan la división del libro. Y esto es muy llamativo. Es el único libro en la Biblia del cual tenemos una división de sus secciones por inspiración divina. Entonces, las cosas que son, lo vamos a ver mañana, esos son los capítulos 2 y 3. Son 51 versículos que tienen que ver con los mensajes de Cristo a 7 iglesias en Asia Menor, hoy Turquía occidental. Entonces, las cosas que son capítulos 2 y 3, desde el punto de vista de Juan, es el presente. Pero entonces el Señor Jesucristo dice al final del versículo 19, las cosas que serán después de estas. Y esto nos ayuda de una vez mencionar que el punto de vista que tomaremos del Apocalipsis, de varios puntos de vista que hay, nuestro punto de vista, según lo que leemos en la Escritura, es lo que se llama el punto de vista futurista. O sea, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, versículo 5, tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas. Después de estas, o sea, después del testimonio de la iglesia, viene una serie de eventos futuros que empiezan en el capítulo 4. Y vamos a ver que si el prólogo tiene 8 versículos, y las cosas que has visto, lo que vamos a considerar hoy, tiene 12 versículos, y las cosas que son, el testimonio de las 7 iglesias tiene 51 versículos. Fíjese que la sección que tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas tiene 317 versículos. Entonces, he aquí la dificultad del libro del Apocalipsis, que la gran mayoría de los versículos tienen que ver con lo que Cristo llamó en el aposento alto eventos del porvenir. Y por eso queremos tener mucho cuidado, no ser alarmistas, no ser dogmáticos. Hay cosas que sencillamente no podemos cerciorar con 100% de seguridad
Pero a la luz de las Escrituras queremos hacer sugerencias que ojalá nos ayuden y nos animen. Ahora, una cosa con el libro de Apocalipsis es las muchísimas veces que se alude al Antiguo Testamento. Y aquí es donde lamentamos nuestra pobreza de conocimiento del Antiguo Testamento. El hermano Jim Allen, que escribió el comentario de Apocalipsis para la serie La Biblia Enseña, y he conversado con él muchas horas en varias ocasiones. Él calcula que hay 278 versículos en Apocalipsis que aluden al Antiguo Testamento. Esto es sumamente impresionante porque en tercer lugar estaría el Evangelio de Mateo con unas 95 alusiones al Antiguo Testamento. En segundo lugar está la epístola a los Hebreos, si recuerdo bien, son unas 110 veces que el escritor a los Hebreos alude al Antiguo Testamento. Pero se calcula que en todo el Apocalipsis han de haber unas 300, un autor dice quizás hasta 500 alusiones al Antiguo Testamento. Si usted ha escuchado las entregas anteriores, ya se fijó que en el prólogo mencionamos el Salmo 89 y también vimos Zacarías capítulo 4. Hoy en las cosas que has visto y esta visión que Juan tiene del Señor Jesucristo, no vamos a ir allá por amor al tiempo, pero hay mucho del libro de Daniel. Y entonces así, cuando estudie el libro, se va a dar cuenta, ojalá yo supiera más a fondo y ojalá estudiara yo con más detalle y leyera el Antiguo Testamento. Entonces, usted sabe el dicho muy célebre, una pieza clave para el entendimiento de la Biblia. En cuanto a los dos testamentos, el nuevo está en el viejo escondido, pero el viejo está en el nuevo revelado. Si no lo ha escuchado antes, se lo repito, el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento escondido. Por ejemplo, vimos que Enoc es una hermosa figura del rapto de la iglesia antes del juicio. Pero uno tiene que leer el Nuevo Testamento para darse cuenta que Génesis 5 y Enoc son una figura del rapto. Entonces, el Nuevo Testamento está en el Viejo Testamento escondido. Pero el Viejo Testamento está en el Nuevo Testamento revelado. Y una vez tuve la experiencia de alguien preguntarme, una hermana, en comunión en una asamblea, y a mí me dejó estupefacto. No sabía a primeras qué responder, pero me dijo, ¿por qué enseñan ustedes el Antiguo Testamento a los niños en la escuela bíblica? Bueno, ¿qué haríamos nosotros sin esas bases fundamentales que encontramos en el Antiguo Testamento? Entonces regreso a la primera sección delineada por inspiración divina, las cosas que has visto. Vamos a ver en esta noche esta primera sección, capítulo 1, del versículo 9 a 20, lo que Juan vio, y vamos a dividirlo muy sencillamente en tres partes para nuestra consideración. De los versículos 9 al versículo 11, tenemos allí las circunstancias de lo que vio, las circunstancias de la visión. Del versículo 12 al versículo 17, al versículo 16, vamos a ver
el contenido de la visión, el contenido de lo que vio. Y del versículo 17 al 20, el final del capítulo, vamos a ver las consecuencias de la visión. Las circunstancias, versículos 9 a 11, el contenido, versículos 12 a 16, y las consecuencias, versículos 17 a 20. Ahora, antes de que se me pase, porque el tiempo corre, cuando veamos las circunstancias de la visión, fíjese dónde está el Señor Jesucristo. Y en toda la Biblia, y especialmente en el Apocalipsis, siempre fíjese en Cristo. Yo leí el otro día, no sé si lo había leído antes, pero me impresionó mucho de un comentarista de antaño en cuanto a usted habló del hilo rojo que corre de principio a fin en la Biblia, el hilo de sangre, el tema de la redención. El tema central de la Biblia es Cristo, pero muy allegado a Cristo es el tema de la redención. Y este escritor dijo, no importa dónde usted corte la Biblia, va a sangrar. No importa dónde usted corte la Biblia, va a sangrar. Y sea Génesis con la historia de Isaac, o sea Éxodo con la Pascua, o sea Josué con Rahab y el cordón rojo, la Biblia está llena, página tras página, de la hermosa persona de Cristo y de la obra redentora que Él realizaría en la cruz del Calvario. Entonces, en las circunstancias de la visión, el Señor Jesucristo está detrás de Juan. Está detrás de Juan audible. Ahora, esta es otra tarea, pero bueno, ojalá usted las haga, las tareas. Ya le he dado dos. Uno, los nombres y títulos de Cristo en la Biblia. Y dos, comparar y contrastar el prólogo y el epílogo. Aquí le va la tercera. Las cosas en el Apocalipsis que apelan a nuestros sentidos. Y Cristo está detrás de Juan en los versículos 9 a 11, audible. Pero entonces, en el contenido de la visión, Cristo está en medio de los candeleros, detrás, pero ahora en medio de los candeleros. Y Cristo está audible y visible. Vamos a ver 10 cosas que Juan ve acerca del Señor Jesucristo. Pero entonces, en la consecuencia de la visión, Cristo está delante de Juan y está audible, visible y tangible. Yo estaba pensando esta tarde, preparándome para este mensaje, que cuando el Señor Jesucristo, y me estoy adelantando ahorita, cuando el Señor Jesucristo tocó a Juan ha de haber recordado 60 y tantos años antes, cuando vio a Cristo tocar al leproso, cuando vio a Cristo tocar el féretro del hijo de la viuda de Naín, cuando vio a Cristo tocar los ojos de aquel ciego. Entonces, esto nos va a servir de introducción a esta sección. Vamos entonces con los versículos 9 a 11, en las cosas que has visto, las circunstancias de la visión. Fíjese cómo Juan dice, yo, Juan. Esta es la tercera vez que Juan se identifica en el capítulo 1. Él no está acostumbrado a hacer esto. Usted se acuerda al principio del Evangelio de Juan, y él lo escribió años después de los Hechos, pero él nos dice que 2 discípulos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. El uno se llamaba Andrés y otro discípulo.
Pero aquí 3 veces en el capítulo 1 y otra vez en el capítulo 22, yo, Juan, porque está, como hemos dicho, escribiendo por inspiración divina el único libro profético del Nuevo Testamento. Está trayendo a culminación esta obra tan perfecta de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y está tratando asuntos tan portentosos, no solamente globales, pero universales. Está tratando de asuntos tan solemnes y maravillosos y de asuntos de alcance eterno. Y él nos dice, yo, Juan. Yo voy a poner aquí mi autógrafo para que todos sepan. El último sobreviviente de los apóstoles. Bien se ha llamado el apóstol Amor. Dije el otro día, escribió su evangelio para que creáis. Cristo vino. Escribió sus epístolas para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo vive. Pero ahora escribe el Apocalipsis. Cristo viene. Yo, Juan, vuestro hermano. Ahora esto me encanta a mí. Él podría haber dicho, yo, Juan, el último de los apóstoles todavía vivo. Yo, Juan, el apóstol que sobrevivió a todos los demás. Pero no. Él nos dice muy sencillamente, muy humildemente, yo, Juan, vuestro hermano. No había etiqueta, no había posición oficial, no había silla de presbítero o papa. Yo, Juan, vuestro hermano. La gran familia de la fe. Y todos somos hermanos. Tengo que apurarme. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe. Esta palabra lleva en sí la palabra que nosotros conocemos como comunión. Yo, Juan, vuestro hermano, en comunión, si quiere, con ustedes, con vosotros, en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Dice Juan Darby en su traducción de tribulación, reino y paciencia en Jesús. Juan está diciendo, queridos creyentes allá en Éfeso, o especialmente Esmirna, ¿están ustedes sufriendo? Yo también. La tribulación. Ahora, esta fue una pregunta que surgió varias veces cuando hablábamos acerca del rapto, y tengo más preguntas, aunque usted no lo crea, y voy a considerarlas cuando lleguemos al capítulo 1, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, que en el libro es una figura del rapto. Pero la tribulación, cuando le ponemos el artículo definido, quiere decir que estoy hablando de esos 7 años de la semana 70 de Daniel. Los 7 años que comenzarán a transcurrir poco después del rapto, cuando la bestia firme un pacto con la nación de Israel. Pero los creyentes por siglos y creyentes en nuestros días pasan por tribulaciones, claro que sí. Y Juan está pasando por una tribulación. Y él sabe que en el mundo del Nuevo Testamento en su tiempo hay otros creyentes pasando por tribulación. Y hoy yo sé que algunos de ustedes están pasando por tribulación.
Yo hablé con un hermano esta mañana que vive en una parte algo remota de México. Y él sale de su casa a trabajar lejos de su pueblo. Y él vive día tras día de lo que gana. Con eso llega a casa y alimenta a la familia. Pero él ya tiene varias semanas sin trabajo. Hay creyentes pasando por tribulación. Yo estoy viendo noticias de cómo en la India están incendiando hogares de creyentes. En Irán, cómo ejecutan a aquellos que son fieles al Señor. Y Juan dice, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación. Me gusta en el reino. Juan dice entre sí, Domiciano cree que estoy en la cárcel. Y sí estoy. Pero no, yo estoy en algo mucho más grande que la cárcel en Patmos. Y vamos a ver esto en un momento. Yo estoy en algo de increíble trascendencia. El reino. Yo quiero preguntarle si hay alguien que está escuchando esta transmisión. ¿Es usted salvo? Y otra manera de preguntarle si es salvo, ¿está usted en el reino? ¿No ve? Nicodemo vino a Cristo y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo inmediatamente al tema, al asunto. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua, o sea, del Espíritu, no entrará en el reino de Dios. Entonces, para estar en el reino no es suficiente parecerse a un creyente. Para estar en el reino no es suficiente nada más decir palabras que parecen que hacen a uno creyente. Decía el otro día, no es suficiente nada más tener una fecha, mucho menos asistir a las reuniones o leer la Biblia. Esas cosas en sí son buenas, pero no hacen a uno ciudadano del reino. Para estar en el reino hay que nacer de nuevo. Yo creo que en la experiencia de Juan fue cuando escuchó al Señor Jesucristo, cuando escuchó a Juan el Bautista, allí en las aguas del Jordán, decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan nació de nuevo. Yo quiero preguntarle a usted si usted tiene un momento cuando usted nació de nuevo. O la expresión en el original es nació de arriba. Ese acta de nacimiento del país en el cual nació, puede ir a una oficina del gobierno y pedir una copia de su acta. Quiero preguntarle figurativamente hablando, ¿tiene acta de nacimiento en el cielo? ¿Puede el cielo corroborar un momento, cuándo, cómo, dónde? Arrepentido genuinamente de sus pecados, se dio cuenta que estaba en el camino a eterna ruina y condenación en el infierno, pero por fe aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y en ese momento nació de nuevo. Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. A veces nos impacientamos. Muchos de nosotros queremos que la vida se lleve como funciona el microondas, 2, 3 botoncitos y ya. Pero no. A veces Dios se tarda. Un hermano allá en Venezuela me preguntó de esto, un buen amigo de mi infancia, y no se la he contestado todavía, lo voy a hacer ahorita. A veces Dios se tarda en contestar nuestras oraciones. ¿Por qué? Dios quiere probar nuestra paciencia, nuestra determinación, nuestra dependencia en Él, nuestra confianza en Él.
Pero entonces dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla llamada Patmos, ahí en el mar Egeo, ahí entre lo que es la península de Grecia y lo que es hoy Turquía, hay unas 100 islas. Una de ellas es Patmos, en forma de creciente de luna. Patmos es árida, montañosa, fea y no muy grande, 16 kilómetros a lo largo y unos 8 kilómetros a lo ancho. Pero era uno de los puntos estratégicos donde el emperador romano Domiciano enviaba a las personas non gratas, a las personas no deseables en el imperio. A muchos de ellos, dije el otro día, les daba el entierro. Pero si eran personas de mucho arraigo, de mucha conocidos por muchos, de mucha influencia, entonces imagínese el apóstol Juan. Domiciano, el emperador, no lo mandó al entierro, lo mandó al destierro. Y dice la historia, bueno, si Juan tenía unos 19 años cuando empezó a seguir a Cristo, ya han pasado 65 años, más o menos. Este es un hombre de 80, 90 años de edad. Y Domiciano mandó a que pusieran a Juan a trabajar en las minas de Patmos. Y ese trabajo tan arduo, tan duro, tan difícil. Y Juan dice, yo estaba en la isla de Patmos, no porque me mandó Domiciano, no porque tengo que trabajar en las minas. No, yo estoy aquí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vimos algo muy parecido en el capítulo 1, en la introducción. Juan sabe que está aquí por misión divina. Juan sabe que está escribiendo un texto que será incluido en el canon del Nuevo Testamento. Juan sabe que lo que está escribiendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que Cristo le dio a su ángel y el ángel a Juan, y Juan por lo que escribió a todos nosotros los creyentes. Esto es la palabra de Dios. Si no lo he dicho ya en esta serie, especialmente nuevo creyente, plántese firmemente sobre la doctrina de la inspiración de la Biblia. Creemos en la inspiración verbal, palabra por palabra, así como el dictado de la primaria, palabra por palabra, 40 hombres diferentes a lo largo de 1600 años. Muchos de ellos ni se conocieron, vivían en continentes diferentes, pero recibieron palabra por palabra la comunicación de Dios que han dejado en nuestra Biblia. No solamente verbal, pero en sus manuscritos originales inerrante. O sea, que sin error, infalible, no se equivoca. La Biblia no está peleada con la ciencia. Más bien, no hay ningún descubrimiento científico. No estoy hablando de teorías. No hay ningún dato comprobable científico que contradiga a la Biblia. Y la pala del arqueólogo, en vez de poner en ridículo a la Biblia, cae año tras año, más y más. Lo que descubre la pala del arqueólogo es que este libro es inefable, infalible. Pero entonces Juan dice, estoy aquí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora él dice, yo estaba en el Espíritu Santo, de una manera muy especial tomó a Juan como si fuera, no soñó esto, pero por medio de visiones y como vimos ya, símbolos y señales, el Espíritu Santo propulsa como si fuera Juan al futuro para darnos un ejemplo, un anticipo de lo que va a venir.
en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, yo sé que muchos hermanos debaten esto. ¿Es el día del Señor en relación al día profético del Señor, como se llama en el Antiguo Testamento, el día de Jehová? Creo que no. Creo que es muy sencillamente el domingo. Domingo es el nombre pagano por la adoración al sol. El día del Señor. Es muy bonito cuando creyentes hablan así. Vamos a vernos el día del Señor. Si lo tradujéramos exactamente, es el día señorial. Empieza con ese banquete que extrañamos tanto, la cena del Señor. Es la misma expresión, la cena señorial. Se celebra el día señorial, cada primer día de la semana. Cuando Lucas usa esa expresión en el libro de los Hechos, yo pienso en la sencillez de la reunión, el partimiento del pan. Pero cuando Juan dice aquí el día del Señor, yo pienso en lo sublime de esa reunión. El Señor nos ayude a apreciarla, a extrañarla y a amarla más cuando ya podamos hacerlo. Pero entonces, por un momento quiero hablar del primer día de la semana, del día del Señor. La Biblia empieza un domingo. El día primero, cuando Dios dijo sea la luz, ese fue un domingo. Tendría que echarle lápiz con los judíos. Los judíos mismos han calculado que cuando Moisés recibió la ley en el monte de Sinaí, fue un domingo. Usted ha leído Levítico 23 con las 7 fiestas de Jehová. Hay 2 fiestas, la de las primicias y la de las semanas, que se celebraban un domingo o empezaban un domingo o culminaban un domingo. Usted sabe que cuando Cristo resucitó de los muertos, fue un domingo, el día del Señor. Y en 2 ocasiones más se apareció a sus discípulos, el primer día de la semana. Y si los historiadores y cronólogos bíblicos no lo discutan conmigo, yo nada más lo he leído, pero si ellos tienen razón, ese 14 de mayo, un domingo, el Espíritu Santo descendió a la tierra y se formó la Iglesia Universal. Y ahora aquí está Juan. Bueno, usted recuerda en Hechos 20, cuando Pablo viaja, él espera en Troas para poder celebrar la cena del Señor el primer día de la semana. A Pablo le instruye a los corintios que pongan aparte algo cada primer día de la semana. Y ahora entonces el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Juan recibe esta inspiración divina el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan oye esta voz detrás de él? A Ezequiel le pasó lo mismo. Pero esta es una manera en que el Señor asegura que uno no está distraído ya viendo, bueno, ya sí también. No, ahora el Señor va a llamar la atención de Juan 100%. Juan, necesito tu absoluta, plena concentración. Y él oye una voz detrás de él como de trompeta. Ahora quiero detenerme aquí por un momento. Juan era creyente y él va a responder favorablemente. Pero sabe, la mayoría nacimos cabeza primero, si puedo decirlo crudamente, pero todos nacimos de espaldas a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nacimos de espaldas a Dios. Pero mi amigo, si usted no es salvo hoy y atrás de usted oye la voz del Señor, no sea renuente, no sea rebelde. Dios quiera que ese corazón que empedernidamente se ha mantenido de espaldas a Dios por muchos años, voltee
en esta cuarentena, dése la media vuelta. Arrepiéntase de su pecado. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Tal vez, pecador, dice el himno, no quieres oír, te cansas de tanto llamar. ¿Qué si se cansara Dios? ¿Sabe? El creyente vive con sus pecados a las espaldas de Dios. Así es como usted quiere vivir. Ezequías, allá en el libro de Isaías, cuando recibió el mensaje que ordenara su casa porque iba a morir, no iba a vivir. A Ezequías voltea su rostro hacia la pared y él llora. Y llega ese feliz momento en su experiencia cuando él puede decir a Dios, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Pero entonces quizás Dios esté a sus espaldas, amado oyente. Deténgase hoy, dé la vuelta y mire a Cristo para salvación. Entonces, versículos 9 a 11 estamos viendo las circunstancias de la visión. Juan oye esta voz como de trompeta que dice, versículo 11, yo soy el alfa y la omega. El Señor Jesucristo, ya lo vimos, en el mundo griego, alfa y omega, el principio, el fin de su abecedario, sería como nosotros decir de la A hasta la Z, Cristo lo sabe todo. Esos filósofos se quedan cortos. Esos sabios de Grecia se quedan bastante mal parados frente a la sabiduría infinita de el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ya conoce el final desde el principio. Nada nunca lo toma a él por sorpresa. Él nunca está en apuros. ¿Sabe? Una de las únicas veces, si yo recuerdo bien, que yo veo a Dios corriendo en la Biblia, es en la figura de la parábola del hijo pródigo. Cuando ese padre ve a su hijo descarriado venir, él corre. Porque eso nos habla de la emoción de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Eso nos habla del gozo de Dios al ver a un pecador arrepentido viniendo a Él para salvación. Él no lo echa fuera, Él corre a recibirlo. Pero eventos en el mundo no ponen a Dios en apuro. No. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Ahora, Cristo le dice, a espaldas de Juan, le dice, escribe. Esta es una de 12 veces en el libro donde Juan va a tener que escribir. Escribe en un libro, en su caso un papiro. Y bueno, les prometí el otro día, voy a ver si puedo sacar por ahí una foto del P98. Es un fragmento del Apocalipsis que data de los años 100 a 200 después de Cristo. Pero fíjese, si Apocalipsis fue escrito en el 95, ese fragmento podría ser una copia del original. Le dije hace un momento, no hay manuscritos originales, pero hay algunos fragmentos que han sido encontrados que llegan muy, muy cerca al original. A mí no me sorprendería si antes de que venga el Señor nos ayude a encontrar los originales. Él los ha escondido porque haríamos ídolos de esos originales. En vez de leerlos, los estaríamos adorando detrás de alguna vitrina en alguna parte del mundo y haciendo peregrinaciones a esto. Entonces Dios es muy cuidadoso de estas cosas. Pero escribe en un libro lo que ves, que en el versículo 19 es lo que has visto, la primera sección del libro. Y envíalo a las 7 iglesias en Asia, Asia proconsular, Asia menor, hoy Turquía, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Si usted busca en la costa occidental de lo que hoy es Turquía, hay nombres diferentes, pero si quiere busque en su mapa bíblico,
encuentra Éfeso. De Éfeso a Esmirna son más o menos 65 kilómetros. Y de Esmirna a Pérgamo 65. Básicamente, con poquita variación, hay 65 kilómetros entre cada una de estas 7 iglesias. O sea que para dar la vuelta completa sería unos 460 kilómetros. Para darle una idea, 460 kilómetros. Entonces, estamos hablando de un área relativamente pequeña. Y voy a tratar de llegar al asunto porque se me preguntó anoche, una hermana quiere que recalque por qué si habían más de 7 en el área, de estos 400 y tantos kilómetros, ¿por qué el Señor nada más escogió estas 7? Sí, le voy a sugerir que había Colosas, que había muy posiblemente la iglesia en Hierápolis. 10 iglesias por lo menos, pero el Señor escoge 7 por una razón muy especial que vamos a tratar de ver en un momento. Entonces, ahí están las circunstancias de la visión. Ahora vamos a ver el contenido de la visión. Juan se voltea. Ahora, esto es fascinante para mí. Fíjese que él no dice que se voltea para ver la voz que hablaba con él y vuelto vio a Cristo. No. Fíjese que cuando Juan voltea, él ve 7 candeleros. Esto me habla a mí de cómo debe ser el testimonio de las asambleas en el mundo en el 2020. Yo sé que ahorita estamos muy afectados con esto de la cuarentena y no pudiéndose reunir. Aquí en Zamora hay hermanos que se han seguido reuniendo todos los domingos y le tengo el más alto respeto y aprecio. Por razones familiares hemos decidido mejor abstenernos, pero aquí en Zamora no se han interrumpido la celebración de la Cena del Señor. Pero, ¿qué ve el mundo? El mundo no puede ver a Cristo, pero el mundo sí puede ver las iglesias. Y cuando digo iglesias me refiero al término bíblico, hermanos. No es porque pongan un letrero afuera que diga la iglesia fulana de tal, que lo hace iglesia. Para que sea iglesia necesita cumplir con lo que el Nuevo Testamento enseña. Una iglesia novotestamentaria. Eso es a lo que me refiero. Entonces, el mundo no ve a Cristo, pero el mundo ve a las asambleas. ¿Y qué ve de las asambleas? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando en el vecindario donde vivimos? Tenemos poder con Dios y con los hombres. Yo le debo una enorme deuda al hermano Jack Hunter. Él escribió 1 Corintios en la serie La Biblia Enseña. Un escocés muy peculiar. Se paraba en las conferencias alrededor del mundo anglosajón con una Biblia, no le miento, para que lo pueda ver, de este tamaño. Pero ¿cómo abría las escrituras? Uno se sentaba ahí pidiéndole al Señor que no se fijara él en el reloj. Pero él contó una vez una anécdota allá en Escocia, de una asamblea que tenía ejercicio de una serie de cultos especiales en una carpa, una serie de predicaciones. Y le dieron la vuelta al pueblo y decidieron la esquina de esa granja sería ideal. Hay donde estacionarnos, hay donde poner la carpa, hay donde poner otra carpa para niños, etc. Entonces fueron con el granjero. Y el hombre se enojó tanto de lo que habían pedido que salió corriendo detrás de estos 2 hermanos, a ver cómo lo llama usted, con un trinche, pero completamente airado, en serio, queriendo hacerles algo. Pensar que él iba a permitir que en su terreno se pusiera una carpa para predicar la Biblia. Bueno, todo esto lo vio el vecino
Y el vecino conocía muy bien a la asamblea. Y el vecino fue con este granjero enojado y le dijo, oye Juan, nada más quiero preguntarte, ¿quiénes fueron esos que vinieron y qué es lo que querían? Vi que estabas muy enojado. Juan le dijo a su vecino, ¿te imaginas? Vinieron a pedirme un pedazo aquí de esta esquina para poner una carpa para predicar el evangelio. Y le dijo, ¿y por eso los corriste? ¿Tú no sabes quiénes son ellos? No, ¿qué voy a saber yo quiénes son? Dijo él, ellos son hermanos de la asamblea. Ellos se reúnen todos los martes para orar. Y el martes que viene le van a decir al Señor de ese pedazo de terreno que querían y que el Señor quite el obstáculo. Y mira, si tú eres el obstáculo, tú estás frito, como decimos. ¿No ve? Ese vecino conocía a los hermanos. Él sabía que tenían poder con Dios y con los hombres. Pero entonces Juan ve los 7 candeleros. Ahora, quiero hacer una diferencia porque cuando estudiemos el Apocalipsis, usted va a ver lo mucho que hay que saber del tabernáculo y también lo mucho que hay que saber del templo para entender el Apocalipsis. Y se me ha pasado decirle otra cosa cuando les hablaba de cómo uno debe conocer el Antiguo Testamento. Hay un escritor que dice esto: si usted no entiende el pequeño libro de Ruth, difícilmente va a entender el Apocalipsis. Ahí le voy a dar una tarea. El pequeño libro de Ruth, ¿qué ha de tener de importancia? Un librito de 4 capítulos de una mujer moabita que llegó a Belén y se casó con Booz. Bueno, los que ya lo han leído y estudiado ya saben la respuesta. Si usted no conoce el libro de Ruth, difícilmente va a conocer el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjese cómo la Biblia está tan entrelazada. Y volvemos a este asunto del nuevo escondido en el viejo y el viejo revelado en el nuevo. Pero entonces, Juan voltea y él ve 7 candeleros, no el candelabro del tabernáculo. El candelabro tenía una caña central y 6 brazos, 3 a cada lado. Y así funcionan las denominaciones humanas hechas por los hombres. Tienen su oficina central y sus iglesias asociadas o aledañas o sucursales. Pero así no funcionan las asambleas del Nuevo Testamento. Cada candelero es individual. Éfeso es un candelero, Esmirna es otro candelero, etc. Y esto nos va a hacer ver que cada asamblea tiene su personalidad espiritual única y característica. Y nos va a hacer ver que cada iglesia de estas en Asia y cada asamblea hoy debería responder única y exclusivamente al Señor. No hay un consejo de hombres que está sobre las asambleas. No tenemos domicilio principal. No tenemos papa. No tenemos oficina mundial. Cada asamblea en cada localidad es autónoma, se rige internamente por la palabra de Dios. Yo recuerdo que un hermano vino a Vancouver cuando había estado en Checoslovaquia. En ese tiempo se había abierto la libertad de culto y el gobierno sí quería registrar a cada una de las congregaciones religiosas y así poder tener control y observar lo que estaban haciendo. Y este hermano Brown se llamaba, un hermano que trabajó mucho en la India y en Europa Oriental, muy usado por el Señor.
Pero él contó en una conferencia en Vancouver cuando una asamblea recién formada ahí en Checoslovaquia recibió el documento del gobierno y en el sobre decía a la cabeza de las asambleas que se congregan en el nombre del Señor. Y ese hermano simplemente escribió dirección, domicilio equivocado y regresó la carta al gobierno. Y otra vez llegó la misma cosa, a la cabeza de las asambleas congregadas en el nombre del Señor. Domicilio equivocado y va de regreso. La tercera vez que llegó, el hombre por fin puso domicilio equivocado. Envíelo al cielo. ¿Y qué estaba tratando de decir él? Nosotros no tenemos cabeza terrenal. No tenemos jerarquía. No tenemos oficina ni regional, ni nacional, ni internacional. Cada iglesia es un candelero en relación al Señor. Ahora, ¿dónde está el Señor? Vimos que el Señor estaba detrás de Juan en las circunstancias de la visión, pero ahora está en medio de los candeleros. Y esta es una verdad muy preciosa para nosotros. Mateo 18:20, Cristo está en medio de la asamblea individual, la asamblea donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y déjeme decirle, un excelente video sobre esto en graciamasgracia.com, pero cuando Cristo dice donde están 2 o 3 congregados, ese verbo congregados es un verbo perfecto. Y quiere decir simplemente esto, que los que se están congregando lo están haciendo como resultado de algo que han venido haciendo. Entonces, en días de cuarentena, de repente sacar un pan en la casa no va de acuerdo con Mateo 18:20. Mateo 18:20 es una experiencia que es el resultado de un testimonio que se ha venido llevando. Entonces, en Mateo 18:20, Cristo está en medio de los que están congregados. Pero aquí Él está en medio de los candeleros. Él está muy al tanto de lo que sucede en cada asamblea. Él revisa, esto lo vamos a ver. Entonces, vamos a leer el versículo 13. En medio de los 7 candeleros, número 1, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver rápidamente 10 cosas acerca de Cristo. Hijo de Hombre. Este es el nombre de Cristo que lo relaciona con la tierra. Este es el nombre de Cristo que lo relaciona con juicio. Juan seguramente recordó 65 años antes, en Mateo 24, cuando Cristo dijo, entonces veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Hijo del Hombre, lo relaciona con la tierra. O sea, no es nada más su humanidad, aunque eso está incluido, pero viene a la tierra. Hijo de Dios lo relaciona con su eterna existencia, el cielo, el Padre. Pero Hijo del Hombre lo relaciona con la tierra. Número 1, vestido de una ropa que llega hasta sus pies. Número 2, en su primera venida, Él fue desvestido. Eso nunca va a suceder otra vez. Sí, le quitaron sus ropas y lo vistieron de púrpura y lo vistieron de escarlata, pero para burlarse de él. Pero al final en la cruz lo desvistieron. Repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa, sobre su túnica, echaron suertes. 1000 años antes, David predijo en el Salmo 22 que 4 prendas serían rifadas. 4 prendas serían repartidas y una prenda sería rifada. Según el célebre A.T. Robertson, la vestimenta del hombre judío consistía en la sudadera, el manto externo, el cinto y las sandalias.
y el manto interno, la túnica interna. Entonces, cuando dice los evangelios que repartieron entre sí sus vestidos, uno de los soldados se llevó la sudadera, el otro se llevó el cinto, el otro se llevó el manto y el cuarto se llevó las sandalias. Y entonces rifaron su túnica interna. En su primera venida Cristo fue desvestido, pero ahora no. Ahora glorificado está para juzgar primeramente 7 iglesias y posteriormente el mundo entero. Pedro dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el juicio de Cristo para las iglesias será incómodo y difícil, ¿qué será para el pobre inconverso? Pero número 3, su cabeza, sus cabellos, blancos como lana, como nieve. Daniel capítulo 2, el anciano de días, su eterna existencia, sus vivencias desde la eternidad, blancos como la nieve, su conocimiento, todo ese conocimiento acumulado de siglos sin fin antes de venir. Pero en segundo lugar, el cinto de oro alrededor de su pecho. El cinto de oro alrededor de su pecho nos habla de un juez que tiene sus emociones bajo control. No va a haber palancas. Bueno, él es fulano, hay que tratarlo de esta manera. No va a haber conflicto de interés. Bueno, ella es mi familiar. No va a haber absolutamente ningún tipo de favoritismo. Este vestido con ropas hasta los pies, su dignidad como juez, él está ceñido con un cinto de oro alrededor de su pecho. Número 3, sus cabellos blancos, su cabeza blanca como lana, como nieve. Dice también, número 4, sus ojos como llama de fuego. Busque el Evangelio de Marcos cuando tenga tiempo, el siervo perfecto, y busque las veces que dice de Cristo, miró alrededor. Nada se le pasa. Y cuando lleguemos al capítulo 2 y capítulo 3, Éfeso, yo conozco. Esmirna, yo conozco. La Odisea, yo conozco. Entonces sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Está parado en lo que es símbolo en la Biblia del juicio. Ese horno refulgente. ¿Se acuerdan las basas del tabernáculo allá en el atrio? El bronce, ¿sí? El juicio, el altar de bronce, el juicio. Aquí está uno que un día se paró en el juicio por nuestros pecados, pero ahora Él va a juzgar. Y dice el versículo 15, su voz como estruendo de muchas aguas. En su primera venida, como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda delante de sus trasquiladores. Pilato se admiró de su silencio, pero ya no. Su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. Esta es la única característica aquí de las 10 de la que no encontramos alusión en el Antiguo Testamento, porque tiene que ver con específicamente las iglesias que vamos a ver en un momento. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto vamos a verlo en las iglesias, vamos a verlo cuando Él venga en gloria. Aquella batalla donde no se va a disparar ni una sola bala, donde Cristo con la espada de su boca va a fulminar a sus enemigos.
Y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él va a venir como sol de justicia. Ya no ese rostro desfigurado, de tal manera que perdió de los hombres su parecer. Pero ahora viene, se presenta como el que, cuyo rostro resplandece como el sol en su fuerza, encandilante, incandescente, majestuoso. Y Juan, vamos a ir rápidamente con las consecuencias de la visión. ¿Se habrá recordado del monte de la transfiguración? Pero él dijo, eso fue como un destello nada más. Pero ahora lo he visto en toda su gloria, en toda su magnificencia. Y Juan se postra a sus pies como muerto. Cuando le vi, caí como muerto. Sí, le adoraron allá en el monte de la transfiguración, pero Juan aquí cae como muerto. No hay ni la más mínima intención de cometer el error de Pedro y decir, Señor, qué bonito ver a Moisés y a ti y a Elías. Vamos a hacer 3 enramadas. Vamos a hacer 3 nichos para ponerlos aquí todos parejitos. No, Pedro, dice la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oí. Juan no comete ese error. Ese error ya fue aprendido, corregido. Y Juan cae a su vez como muerto. Y él pone su diestra, su mano derecha sobre Juan, diciendo, no temas. Hoy el Señor te dice, querido creyente, no temas. ¿Ha perdido horas de sueño pensando en lo del virus? ¿Si afectará a algún familiar? Yo sí. El Señor nos dice, no temas. Como puse el otro día en Face, ya leí hasta el final del libro, querido creyente. Y le aseguro que todo va a estar bien. Dice Cristo a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Te acuerdas, Juan? Tú corriste a la tumba ese domingo por la mañana cuando recibieron el mensaje de María Magdalena y corriste y llegaste primero que Pedro, pero no te atreviste a entrar. Pero Pedro, el discípulo tan valiente, Pedro entró. ¿Te acuerdas, Juan? Vieron el sudario y los lienzos enrollados en un lugar aparte. Escucharon la voz angelical, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo controla cuándo cada persona muere. Las llaves de la muerte. Cristo controla cuándo una persona va al Hades, en este caso el inconverso. ¿Y quién va a salir del Hades? Todo esto bajo el control de Cristo, no por casualidad, no porque el diablo lo quiera, no porque uno mismo tenga esto, no porque el médico diga, no. Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ya consideramos el versículo 19, las 3 secciones del libro. Llego al versículo 20. Quiero que note estas palabras al principio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora fíjese, la escena es nocturna. Noche, tinieblas en la Biblia nos habla de ausencia de espiritualidad. Nos habla del maligno. Entonces, Juan ve estos 7 candeleros brillando en la noche, porque así el testimonio de la iglesia hoy sobre la tierra, hermanos. La estrella de la mañana pronto viene, pero la noche está muy oscura. Y me atrevo a decir más oscura que nunca.
Entonces, los 7 candeleros son 7 iglesias aquí sobre la tierra, en ese tiempo en Turquía. Pero ¿qué son las 7 estrellas? Y dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra, las 7 estrellas son los ángeles. Ahora termino con un tema muy complicado, muy debatido. ¿Quiénes son los mensajeros a cada iglesia? Bueno, el punto de vista quizás más común, más obvio, si quieres decirlo así, más práctico, es que el mensajero es el que llevaba el mensaje a cada iglesia. Dígase hoy de un hermano que viene y nos da un mensaje de Dios a tiempo, en sazón, que es de tremendo provecho a la asamblea. Entonces, algunos piensan que este es un mensajero. El mensajero de cada iglesia es el que trae un mensaje de Dios a la asamblea. Otros piensan que son los ancianos. Otros se han atrevido a decir que son el obispo. Esto ya sería comentaristas de las denominaciones, pero por ejemplo el obispo de Éfeso, y etcétera, etcétera. Pero ninguna de otros piensan que es un ángel, literal. 60 veces en el libro hay ángeles literales. Otros piensan que es como un ángel de la guarda de cada asamblea, que así como individuos tienen ángeles que protegen, así las asambleas. Pero ninguna de esas explicaciones me satisface a la luz de las primeras palabras del versículo 20, el misterio de las 7 estrellas. Que alguien llegue a predicar o que ancianos, etcétera, etcétera, eso no es un misterio. Hay 12 misterios en el Nuevo Testamento. El misterio de la iniquidad que se va a dar en la tribulación, el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3, Dios fue manifestado en carne, el misterio de Cristo y su iglesia, Cristo como esposo, la iglesia como el cuerpo y en el futuro la esposa de Cristo. Esos son misterios que Dios se reservó, pero en su momento las reveló. Eso es lo que significa un misterio. Y hay como 2 en el Nuevo Testamento. El misterio de las 7 estrellas. ¿Qué significa esto? Y con esto voy a contestar por qué Juan mencionó nada más 7. Personalmente creo que el misterio de las 7 estrellas es que Juan ve sobre la tierra brilla el candelero, la asamblea en sí, pero las 7 estrellas son una contraparte como una personificación moral y espiritual de la asamblea. Entonces, aquí sobre la tierra el candelero y allá en el cielo las 7 estrellas. Y el misterio es que a lo largo de los 2000 años del testimonio de la iglesia, lo que nos dio Cristo aquí y la razón por la cual escogió nada más 7, es porque tenemos una radiografía muy completa, muy clara de todas las asambleas en cualquier parte del mundo, en cualquier edad. Ahorita en el 2020 hay asambleas que han dejado su primer amor. Éfeso. Ahorita hay asambleas que están sufriendo mucho. Esmirna. Ahorita hay asambleas donde está el trono de Satanás, donde el nicolaísmo impera, el clero, Pérgamo. Ahorita hay asambleas donde impera la inmoralidad, como en Corinto, también en nuestros días, Tiatira. Ahorita hay asambleas que son puro nombre, puro rótulo. Tienen fama de que viven, pero están muertos. Ahorita hay asambleas en alguna parte del mundo donde hay hermanos que se aman fraternalmente, Filadelfia. Y ahorita hay asambleas que están en tan pésima condición que Cristo está a la puerta de la asamblea. Ya no está en el centro, está a la puerta, la Odisea. Creo que ese es el misterio. Entonces el candelero me da la parte terrenal
y la estrella me da la contraparte moral y espiritual, como si fuera. Y ese es el misterio, que estas 7 iglesias representan eso. Ahora, cuando estudie las 7 iglesias, y con esto termino, vamos a ver que hay muchos hermanos que también han visto un progreso dispensacional en el testimonio de las iglesias. Que, por ejemplo, Éfeso es la iglesia apostólica, mucha enseñanza, todo correcto, pero dejaron su primer amor. La Odisea sería la iglesia que representa nuestros tiempos. Tanta indiferencia espiritual que el Señor dice, ni sois fríos ni calientes, hasta ganas me dan de vomitarlos de mi boca. Entonces, creo a eso se refiere el misterio de las 7 estrellas. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias por escuchar.